Y yo sé que aquellos que le buscan le hallan y Él revela más y más. Esta serie, repito el título, es Adorando al Cordero, se revela el león. Él va a ir revelando aquello que por nuestro conocimiento, por nuestro intelecto, por nuestra mente, por nuestra fuerza no podemos entender ni comprender. Él lo revela conforme al rendirnos, admiramos, reflexionamos, adoramos al Cordero. Y como sí creo firmemente que cuando nos entregamos de corazón al Señor, ese ADN espiritual del Cordero viene a nuestro espíritu y es el mismo que el del león. Por eso se va despertando y nos va transformando, hermano. Sé que hay frases que repetimos 1000 veces y creo que por la misma repetición no las comprendemos o no las creemos. No podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. Nadie va a reconocer sus errores ni se va a cambiar a sí mismo. Pero estas revelaciones de su presencia, estas revelaciones del Cordero, del León, es lo que va transformándonos, va aumentando nuestra fe. Y hoy notaba esta mañana al orar que sutilmente el Espíritu Santo, a través de toda la predicación, me asombraba de ver cómo vengo arrastrando desde hace 2 prédicas este andad en el Espíritu. Decía en Gálatas, no os comáis los unos a los otros, sino andad en el Espíritu, no dándole satisfacción a los deseos de la carne. Y en ese andar del Espíritu nos hablaba de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Del amor, de la fe, y eso no puede inventarlo. No podemos edificar ni construir los frutos. Eso viene como si hubiera 2 clases de fe. La fe primera que uno cree y la fe que va desarrollándose y confía, cada vez va confiando más plenamente. Y miren, eso es lo que yo sé que hay en el pensamiento que he traído. La confianza plena, que no tiene nada que ver con la razón, que es del espíritu, del corazón, en Dios, es la que hace que tengamos los frutos del Espíritu. Y lo vamos a ir viendo a través de la predicación. La predicación de hoy, que voy a repasar un poquito de la semana pasada y de la anterior, porque estamos en Proverbio 30, en el verso 29 decía: 3 cosas hay de hermoso andar y aún la 4ª pasea muy bien, el león. Vale, pues el león, que es de hermoso andar, estuvimos hablando de cómo necesitamos de verdad aprender a andar, porque en el andar se refleja nuestro carácter espiritual. No estoy hablando de nuestro andar físico, pero en nuestro andar en la vida vamos dejando marcas de nuestro andar en el Espíritu Santo. Y ese carácter es lo que va a hacer que realmente nos santifique. El temor de Dios es lo que tiene que dirigir nuestros andares. Los ojos puestos, fijos en Jesús, en el consumador de fe, va dirigiendo nuestro caminar. Eso es algo que va siendo progresivo, debería de ser progresivo, como la de un bebé, ¿no? Contaba Rafi y Ana Lidia, todavía no le había subido la leche y él lloraba y armaba el escándalo y chupa y llora, claro. Y ahora cuando le sube la leche y mamá y duerme mejor. Esto es progresivo, nuestro andar en el Señor. Si estamos igual que antes, algo va mal. Bien, la semana pasada hablamos de que pasea muy bien. Y por eso me refería a que ese ADN
espiritual que tenemos del león nos capacita para pasear. Nos capacita. Y todo lo que di la semana pasada, que por eso digo, yo a mí no me gusta entrar, porque para que no se haga larga, tienen que volver al Dropbox y volver a reflexionar y a meditar. Es entender que a Dios le gusta pasear y que paseando con Dios, cada día aprendo a pasear. Que a Él le gusta disfrutar y quiere enseñarnos a disfrutar de la vida. La vida puede ser un calvario sin Dios, pero ahora que hemos venido al Señor, no podemos vivir como si no hubiéramos venido al Señor, porque entonces a lo mejor es que no hemos venido, que creemos, pero no estamos volviendo a Dios, no nos estamos entregando, estamos paseando a nuestra manera, como el caso de David ponía de ejemplo. Si paseamos a nuestra manera, terminamos haciendo de nuestra vida un calvario. Cuando en los sufrimientos o en las alegrías, si aprendemos a pasear con Dios, nos da un dominio propio. Ya llevaba esto que tengo en mi interior, un dominio propio, para que las circunstancias de la vida no me hagan emocionalmente estar nervioso, estar contenta, chillar o protestar, exigir o querer luchar, sino es un paseo con Dios. Así que voy controlando mi paso, aprendiendo a caminar, a pasear a su paso. Bueno, esto es la voluntad de Dios para nosotros. Esto no es ficticio, no es una predicación bonita, no es una teoría, esto es una realidad. Cada vez que andamos y paseamos a nuestra manera, hacemos de nuestra vida nuestra manera. Si aprendiéramos de verdad, si tú lo pones en práctica cada día, desarrollas la paciencia. Por eso veía cada fruto, y hoy también. Los frutos no podemos inventarlos, ni decir que los tenemos, porque lo digamos no los vamos a tener. No digo que no lo diga, ¿vale? Que si quiere decirlo lo diga, pero que tú te examines a ti mismo y ver, no tengo paciencia, no tengo ese amor que todo lo soporta, no pasa nada, háblalo con el Señor. Tiene que ir metiéndose en tu interior. Todo lo que sigue del final de la prédica de ayer, de la semana pasada, yo decía que al pasear con Dios, terminaba yo diciendo, sus promesas son las que fortalecen mi fe. Y eso me ayuda a entrar en la de hoy. Porque al fortalecer mi fe, su Espíritu Santo en mí, porque voy creyendo y viviendo sus promesas, aunque todavía no lo fueran, yo recibo la fuerza del león. Y de eso voy a hablar hoy. Porque nosotros necesitamos aprender a vivir en la fuerza sobrenatural del ADN del león, para los buenos y para los malos momentos de mi vida. Porque si yo no vivo en la fuerza del Espíritu de Dios que me revela el carácter del Hijo de Dios, la peor versión de mí es la que se está manifestando cada día. Y yo misma me voy a cansar porque soy inaguantable para mí misma. No, ¿qué me pasa? Me canso, no cambio, nadie me quiere, nadie me ayuda, no puedo. Empiezo a ver todo lo negativo de la vida. Esa es la peor versión que uno puede tener de uno mismo, aunque dé a luz al pecado de otra manera. Así que la fuerza del león a mi interior se traducía como que Jesucristo es mi fortaleza, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo, el león que también está dentro de mí, es mi fuerza. Mi fuerza también física, mi fuerza anímica, mi fuerza emocional, mi fuerza espiritual. Y si se están moviendo los frutos del Espíritu en mi interior,
físicamente también me voy a cansar menos. Si yo tengo paz, yo me voy a cansar menos. Si yo tengo gozo, yo me canso menos. Porque ya mi gozo no depende de que las circunstancias sean para gozarse. No tengo por qué cansarme. Todo puedo vivirlo en Él. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No como el verso que me sé o que repito, sino lo que voy experimentando. Pensando en el león, lo dije en el primer día, porque lo que eran las características del león, la busqué desde el principio y la comenté. El león no es el más fuerte de los animales, no es el más ágil, no es el más rápido, porque es el rey de la selva. Cualquier felino tiene mejores, para nosotros mirarlo espiritualmente, mejores atributos, mejores talentos, mejores dones. Y es que tampoco radica mi fuerza en mis talentos ni en mis atributos, sino en la fuerza que se va revelando como la luz de la aurora en mi interior. De esa actitud se desarrolla, hermano, estas cosas quiero que sepan que no, y voy a repetirlo, no es una teoría de predicaciones. Esto es una práctica de vida. Yo decido, yo abrazo y yo pongo en práctica. Entonces, en esta actividad, como el deportista, como el estudiante, yo desarrollo una actitud que transforma mi vida. Una actitud que no solamente transforma mi vida, sino, miren, hermano, quédense con ciertas cosas que yo digo, señores, que no se transmite a las próximas generaciones. Y no hay mayor bendición de que tú transmitas, porque parte de ti va a vivir en la siguiente generación, sean hijos naturales o hijos espirituales. Porque tenemos que transmitir esto. Porque se transmite lo malo. Veíamos esos 10 espías que transmitieron negatividad, transmitieron incredulidad. Si leen bien esos 2 capítulos, el pueblo terminó quejándose: ¿por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Por qué no nos ha dejado morirnos? Queremos morirnos. Un pueblo así no podía entrar en la tierra prometida. Como dice en Hebreo, el reposo del Señor no fue su fortaleza y no podían entrar. La voluntad de Dios es que por esa fe, por esa confianza, que es más que la fe, no vale para nada que diga yo creo en Dios. Confía, desarrolla esto. Él se va a encargar de tus pruebas, Él se va a encargar de tu camino, sea en los estudios, sea en las relaciones, sea en lo que sea. Él está pendiente para que desarrollemos esta confianza, esta plena confianza. Nuestros espíritus, de verdad voy a usar esta palabra porque venía un coro para mí ahí estando sentada, antiquísimo, vamos, de cuando era yo bebé espiritual. Mi alma elevo a ti. Oye, y es que estas cosas cuando uno las vive porque la cree y confía, eleva el alma, eleva el espíritu. Es lo que nos hace diferentes a ser materialistas o carnales. Nos santifica. Bien, pues las fuerzas nuestras, lógicamente, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, provienen de su presencia, ¿verdad? Que ahí partimos. Pero Isaías 30:15, donde quiero que vayan visualizando, esto de visualizar fue esta mañana cuando me di cuenta y digo, pues lo pongo al lado. En esto que voy a hablar, tengo que el fruto del Espíritu, que es la fe, miren, dice, pero la fe la tiene, la da Dios, no la da, Dios se la da y la pone aquí encima. Y tú la coges o no la coges. Pues si tú la coges, el fruto de la fe
por el Espíritu, se desarrolla cuando aprendo a estar en quietud por la poca fe que yo ya he cogido. No una gran fe, no veo luces, no veo visiones, no veo estrellas, no siento, no oigo, no entiendo, no veo, no importa, eso es fe. Y permanece en quietud en las buenas y en las malas circunstancias. Hermano, siempre se dice que en las buenas circunstancias es fácil creer. Pero yo he aprendido a lo largo de mi vida que en los buenos momentos es cuando me puede estar faltando la fe y no me dé cuenta. Y la misma emoción de lo bueno me está perjudicando, ¿no? Hablábamos de David, estaba muy tranquilito, no estaba en la guerra, era bueno, comía y bebía, el reino ya estaba unido, ya todo era grande, ya todo estaba bien. Y en aquellos tiempos fue cuando pecó, porque la emoción de su alma era más fuerte que la fe que lo había mantenido tantas veces en la presencia de Dios. Pero en la adversidad, yo también puedo hacer como el pueblo, hablar negativamente, quejarme, hablar de lo que no sé, hablar de lo que no entiendo y estar ofendiendo a Dios. ¿Y por qué ese pueblo estaba, o esos espías, estaban pecando por incredulidad? Le estaba faltando la fe. Así que Isaías 30:15, precisamente, que nos habla de quietud, dice: el Señor, el Dios Santo de Israel, dicen. Y este verso nos lo daba Loli cuando hace 2 semanas o 3 que estuvo aquí. Quédense tranquilos. Esta es Dios habla al hombre, esta versión. Quédense tranquilos, quédense en quietud y estarán a salvo. A veces, hermanos amados, salvo de ti mismo, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, que te van a meter en unas burbujas de gases que no son del Espíritu. En reposo y en la confianza estará vuestra fuerza. ¿Cómo puedo quedarme quieta ante un problema, una presión, una dificultad, una adversidad que mis emociones me mandan, ve y corre? Es la fe. Es cierto que voy a desarrollar dominio propio al quedarme quieta, pero porque tengo primeramente fe, para no correr. Jesús viene, Lázaro se está muriendo, está muy malito, ve corriendo, ora por él, sálvalo. No. Nadie lo entendía, nadie lo comprendía. ¿Será que no los quiere? ¿Será que no lo ama? Su hermana, ¿a cuánto no ha sanado? ¿A cuánto no ha salvado? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no va? Había otro propósito más alto. ¿Cómo podía Jesús controlar ese interior? Por la fe, hermano. El consumador de la fe, ¿eh? ¿Cómo podía saber que había un propósito más alto? ¿Cómo podía saber que Él iba a resucitarlo? No es solamente porque fuera Dios, es porque tenía una comunión de quietud en la presencia del Padre. Entonces, en la quietud tienes que poner un coro, tienes que estar haciendo esto, tienes que estar, tengo que ver, es que me canso, es que me va, porque todavía lo estás buscando con tu alma, con tu mente o con tu razón. Porque esto hay que desarrollarlo. Es en el Espíritu. Estar quieto no es solamente que te quedes quieto y sentado o de rodillas. Estar quieto es que no tome decisiones, que no hables, que no meta la pata, que no digas, que esperes en Dios, que ahí está tu fortaleza. Ahí desarrolla la fe. Sin embargo, qué pena me daba esta tristeza de cómo termina el versículo. Pero ustedes no quisieron. No es que no pudieron. Eso te dices tú a ti mismo, a ti misma. Yo no puedo quedarme quieta. Yo no puedo quedarme callada. Yo no puedo dejar de contestar. Yo no puedo dejar de responder. No.
tú has acostumbrado a que tu lengua domine tu espíritu. Y tenemos, hermano, esto es un ejercicio, ejercitarnos en la voluntad, en la presencia, en los dones y en los frutos del Espíritu Santo. Y como dice el apóstol Santiago, es aprender a controlar la lengua. Y como vamos a ver también hoy, el pensamiento, los sentimientos. No somos animales. No somos animales para dejarnos llevar por los instintos, ni físicos ni anímicos. Pero nuestro espíritu tiene que decidir. Como yo decía, el león no es el más fuerte. Sin embargo, es el más fuerte porque no se precipita ante el peligro. Ante el peligro, el león queda quieto. No hace ruido. Tiene la capacidad de un control. Por eso a Jesús le dice el león de Judá. Estas características que simplemente Dios pone estos símbolos en su palabra es para que con lo natural aprendamos de lo que nos habla en lo espiritual. La capacidad de controlar tu mente, tus instintos, tus deseos, tu alma con el Espíritu Santo de Dios. Por eso ponía yo aquí, es la capacidad de controlarnos en medio del peligro, en medio de las emociones, en todo tiempo. Ponía que la quietud es la habilidad de accionar la fe, porque le creo a Él y a lo que Él dice, a lo que Él ha dicho. Dios le había dicho a esos espías, a ese pueblo, que le daba la tierra prometida, ¿o no? Y Dios mismo le dice a Moisés, manda espías que vayan para que conozcan, para que reconozcan, para que sepan, pero no para que se dejen llevar por el alma que mira, sino por la fe que mira. Pero Dios nos ha dicho, Dios nos dará, somos nosotros los que nos los comeremos como pan, decía Josué y Caleb. ¿Por qué podían ver una circunstancia, la misma circunstancia? Unos mentían y otros no. No, unos decían su verdad y los otros decían la verdad de Dios. Dios es el que nos dará la victoria. Y si nosotros no aprendemos a vivir así, nosotros terminamos dándole la vuelta a lo mismo de nuestras propias vidas. Yo recordaba aquí unos pocos versículos que no sabemos. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es que todas las circunstancias me dicen a mí que voy a suspender, así que no estudio. No, señora. Tú arrepiéntete de no haber estudiado y ahora ponte a estudiar y confía que Dios está contigo. ¿Qué ocurrirá? Que tú verás la gloria de Dios, la verás, la reconozca o no, porque Dios es fiel. Y a Dios le gusta que andemos por fe. Todo lo que no viene de fe es pecado. Son versículos que no entendemos, ¿eh? Todo lo que no viene de fe es pecado, no lo entendemos. Lo vas entendiendo cuando te vas dando de cara con ello y dices, claro, yo confiaba en esto porque estaba confiando en mí, en lo que me dijeron, en lo que yo contaba, en mis esfuerzos, pero no es lo que Dios decía. Por eso Dios quitó de en medio eso, porque no provenía de fe. Me era pecado sin que fuera nada malo. Lo dejo ahí para que sigas pensándolo solo. Isaías 40:31, en esta mañana reflexionando veía cómo pone aquí claramente en este verso el dominio propio. Porque la fuerza, que de lo que estamos hablando, que recibimos en quietud, estamos llamando paz. La paz y el dominio propio va junto.
Así que la frase esta de que yo tengo paz y que yo siento paz, examínala. Examínala. Esta frase evangélica repetitiva que nos hemos hecho, examínala. Si tú puedes controlar en tu interior tus sentimientos, tus emociones, tus sentimientos, los buenos y los malos, tus deseos, es que los quiero ahora. ¿Cuántos no sabemos lo que es que los quiero y ahora? Es que quiero saber qué es lo que Dios quiere. En ese ahora está fuera del dominio propio. Y escuchas, enmascaradamente te está robando la paz, te está dando la ansiedad. Isaías 40, 31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo recibo la fuerza del león? Espera en Dios. Espera que Él mueva ficha. Eso es una palabra que los que viven cerca de mí saben que yo digo. Pero que no te toca a ti mover, ya has movido. Espera que ahora sea Dios el que mueva ficha. Espera en Dios. Sigue orando. Sigue poniendo esta situación. Sigue actuando. Pero tú no entres en esa ansiedad de qué y ahora. Espera en Dios. El Salmo 29:11 dice: Jehová dará fortaleza a su pueblo. Escuchen bien cómo termina el versículo. Porque Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Tú necesitas esa paz interior para poder tener paz en el exterior. Y lo queremos al revés, porque vivimos como si Dios no viviera en nosotros. Si todos tienen paz, si todos me dan paz, si todos hacen como yo creo, que actúan como yo creo, entonces yo estoy tranquila. Esa paz no viene de Dios, será paz como la paz romana también, que venía por el látigo y por el hierro. O la paz del tiempo de la dictadura, que aquí hemos conocido mucho, cuando Franco. No es de la paz que está hablando el Señor. La paz que viene de parte de Dios no tiene nada que ver con lo que te rodea. Y yo tengo que desarrollar esto y practicarlo en lo poco, para que esto sea una realidad en lo mucho. Así que te repito el versículo, Salmo 29:11. Es Dios el que te dará fuerza. Es Dios el que te va a dar fuerza, sea para estudiar, sea para soportar, sea en la salud física, sea en lo económico, sea en lo que sea, en las muchas cosas que tienes que hacer, en las decisiones que tenemos que tomar, que a veces nos debilitan porque nos asustan. A mí la primera, hermano, donde no permito que mi mente corra e imagine lo que va a pasar. Porque no es verdad. No sé lo que va a pasar. Así que tengo que controlar. Y ahora vamos a ver lo mejor. Mi pensamiento para controlar el sentimiento y poder esperar en Dios. Ir a la fuente. Esto para mí era una fuente, de verdad. Toda esta predicación para mí, en mi interior, es como una fuente de agua constante, donde yo voy y bebo y recibo fuerzas. El cansado, el sediento, el que va en el desierto, el que va en el camino, el que quiere refrescar su alma, va y bebe y recibe, como estamos diciendo, fe. Por fe bebo, aumenta mi fe. Por fe bebo, aumenta mi fe. Tengo que esperar, desarrollo templanza, dominio propio. Voy teniendo paz, voy desarrollando, yo sé, yo me puedo levantar con 1, 2, 3 problemas ahí todavía donde noto que han estado ahí queriéndome acosar hasta en la madrugada mientras que duermo. Y me levanto y noto en mi interior el sentimiento que procrea la ansiedad, la inquietud, el temor. No, quieta alma mía, quietecita ahí. Espera en Dios. Él va a cambiar esto. Él va a hacerlo.
Y aunque no cambie lo de fuera, va cambiando mi interior. Voy teniendo paz. Entonces lo voy viendo de otra manera. Voy viendo que Dios controla en mi interior, que no va a controlar fuera. No hay por qué sufrir más de la cuenta, hermano. Reciban estas cosas. Recíbanlas en su corazón. Porque es cierto que viene de mi corazón para ustedes a lo largo de años donde he sufrido muchas cosas como cualquiera. Las he sufrido con Dios y voy aprendiendo con Dios. No podemos sufrir más de la cuenta a causa de nuestra falta de fe. Sufrimos más de la cuenta por culpa de no tener la fe que debemos de tener. Y la fe se desarrolla como cualquier fruto. La fe, como los frutos en un árbol, viene de estar arraigado, raíces de fuentes de agua viva, donde nutro esos frutos. Pensando, y me asombraba porque esto que yo traía, esto del Filipenses 4, lo traía la semana pasada. Como la anterior ya le había dado un carnita, la quito, ya la da un carnita. Y ahora va y la da a Ana. Y digo, la quito, hombre, ya la da un carnita, ya la da a Ana. Y ahora me viene otra vez, que yo estaba escuchando y ni Ana estaba cuando Encarnita, ni Encarnita estaba cuando Ana. Pero todas estaban en la misma línea. Está bien, si ya tú quieres darla. Pero en esta semana la da Noemí. Y vuelvo otra vez. Digo, bueno, Señor, pues entonces no es que seamos torpes, no. Es que necesitamos enterarnos bien, que Él profundice. Bien, pues en Filipenses 4, famoso, del 6 al 8, vamos a pensarlo un poquito. Pensando con su paz, aquí el problema está en el pensamiento. Como dice en Proverbio, como sea tu pensamiento, así eres tú. Tú no eres así porque tu madre y tu padre te parió. Tú no eres así porque te han hecho, porque no te han hecho. Es por lo que tú piensas. Tu forma, tus pensamientos en ti son los que están desarrollando tu forma de ser y además tus hechos, donde puedes quedar en una madeja, enredado, sin saber ya quién eras tú, de dónde venía y qué va a pasar contigo. Pensando con y en su paz, conservo la fuerza. Yo ya te he hablado de recibir su fuerza, en quietud, en su presencia, con fe y confiando. Ahora tienes que conservarla. La fuga no está en que vienen. Miren que yo he sido la primera que lo digo miles de veces. Escúchenme porque lo experimento y lo he experimentado. Hay gente que tienen el don de los dementores de Harry Potter. ¿En serio? Lo tienen. Y así se te arriman un momentito, aunque sea por un WhatsApp, que te mande, hace, te han chupado la paz. Bien, esto que voy a dar es más grave que los dementores de Harry Potter, porque son grietas en tu pensamiento por donde se te está yendo la fuerza que recibes en la quietud de su presencia. Por eso esto es para los que están de acuerdo con lo que estoy dando y se suben al carro conmigo. ¿No estás de acuerdo? No pasa nada. Sigues siendo salvo. Gloria a Dios. Te vas a ir al cielo también. Oh, me alegro unas hartas. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de elevar el alma. Estoy hablando de dar mayor peso de gloria. Te quiero dejar mis experiencias de cada día para aprender a vivir en su presencia, en su gozo y en su paz. Quiero que todo lo que yo no he sabido hacer antes, al aprender a hacerlo, lo deje ahora para las nuevas generaciones. Por eso es cierto que son los tesoros de mi corazón, forjados por el fuego de las pruebas. Quédate
tenlo en cuenta y en su tiempo lo usará. Nadie se pone un brillante si no vaya a una boda maravillosa. Pero si no lo tiene guardado tampoco lo va a usar. Mire, la paz y la templanza que tienen que estar en mi mente, quiero que observe esto. Aunque he dicho a partir del verso 6, pero en el final del verso 5 de Filipenses 4, y aunque yo soy la primera que entiendo que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está revelando a la iglesia que Jesús viene pronto, no lo estoy sacando de todo el contexto que está notando el siervo de Dios, quiero llevarte a tu interior, que no olvides el primer punto que ya he tratado. Sin fe de que estás en presencia de Dios, no permanece la presencia de Dios. Sin que tú actives esa fe y no te muevas por el sentimiento de que cuando el que me busca me halla, el que temprano me busca pronto me halla, y el que está en mi presencia, el que me busca me encuentra. Cuando tú eso lo crees, ya irás sintiendo, no te preocupes del sentir. Porque este versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses termina diciendo: el Señor está cerca. Tú no puedes controlar tu pensamiento si no tienes conciencia de que el Señor está cerca. Tú no vives en temor de Dios si no tienes conciencia de que Dios está cerca. ¿Cómo te puedes salir? ¿Cómo se pusieron estos hombres salir, quejarse, protestar de la tierra, protestarle a Moisés, vivir en amargura y en queja? ¿Cómo podía? Y pensar que Dios estaba en medio del campamento. Porque aunque Dios estaba en medio del campamento, porque lo estaba, porque estaba la presencia de Dios en el arca, ellos no estaban en presencia de Dios. ¿Estás comprendiéndome? No tenían esta conciencia que tiene aquí el apóstol Pablo de que Dios, el Señor Jesús, está cerca. Pues si tú tienes esta conciencia de que Jesús está cerca, ahora sí entiendes el verso 6. Por nada estéis afanosos, por nada entres en ansiedad. Ay, mira, ¿qué va a pasar ahora con Paco? ¿Qué pasa con Paco ahora si se pone mejorcito y le dan de alta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la cabeza se le ha ido del todo? ¿Qué va a pasar si ahora tiene conciencia y comienza a sufrir? Esos son afanes, esas son preocupaciones que no nos toca. Dios ha estado con él. Hermano, y ayer cuando yo estaba con él, yo decía, qué sano y qué guapo está Paco. Menos mal que ustedes me conocen, ¿no? Pero el que me escuche, qué aspecto de salud, qué piel, qué fuerte, qué bien está. Claro, un derrame cerebral, él sencillamente, y como he explicado, como convulsionaba, tenían que sedarlo para parar las convulsiones. Y al estar sedado, lo tenían que entubar para que pueda respirar, pero no necesita nada de eso. Lo peor de todo es el derrame cerebral, el daño hecho en un derrame cerebral en un cerebro. Pero Dios es perfecto, hermano. ¿Cuántas veces el martes aquí oraba así, verdad? Señor, si vivo, vivo por ti y para ti. Él lo decía este mismo martes. Y si tú me llevas a tu presencia y ya está. Yo decía, Señor, tú has escuchado sus oraciones. Yo no soy quien para decirte que te lo lleve ni que lo deje. Yo no pido por nada. ¿Me están comprendiendo? No entremos en ansiedad. Adoremos al Señor por su presencia. Yo le hablaba como si Él escuchara. Qué bueno ha sido el Señor. No te ha dado esto en tu casa estando solo. No nos hubiéramos enterado cuando hoy no está. Hubiéramos ido y llevaba al hombre 4 días. Y sin saber si ha sufrido o no ha sufrido. Inmediatamente se dan cuenta los que están tomando el café con él. Llaman a la ambulancia. No les da tiempo a sufrir corriendo en el camino. Qué fresquito está allí. Qué cuidado.
como es lógico, ¿verdad? Como están en esos sitios. ¡Qué perfecto, Señor! ¡Qué perfecto, Señor! ¡Qué perfecto en todo! Para irnos su perfección, para nacer como el niño. ¿Cómo veía yo sufrir a Rafa? Lloraba, que ustedes saben que él no llora por cualquier... 2 veces creo yo que lo he visto yo en mi vida llorar a mi Rafa. Porque hemos aprendido los dos en la escuela, la buena escuela. No llore que es para nada. No llore que es para nada. Yo lloraba. Ahora le tienen que hacer cesárea. No puede nacer. Se está lastimando. Y adoraba al Señor por eso, porque decía, Señor, ahí es donde la fe. La otra noche cuando el niño lloraba, yo decía, porque hay que clamar a Dios y el niño clama por su leche. No está el Señor hablando, pero disfrutando perfecto, hermano. Cuando veo con ese niño, digo, ya es tu amiguito, ¿verdad? El niño no llora, lo coge, me reía. Yo porque ahí con Ana Lidia decía, así no, porque así no, que le tapa la nariz, así no sé cuánto, así no lo coja. Ella lo miraba como diciendo, mamá, que lo he parido, que le estoy dando de mamá, y ahora tú me dices cómo tengo que coger al niño. Pues yo calladita ahí mirando, pero todos estábamos ahí, estábamos viendo cómo es posible, y el niño llora y él lo coge y el niño se calla. Y se echa a dormir, lo coge y el niño se duerme en su brazo. Y le digo, ya es tu amiguito. Y digo, Señor, es perfecto, tú eres perfecto en todo. Para venir, para irse. Pero ¿dónde está? En que de verdad nos creamos los consejos de su palabra. No entres en ansiedad por nada. Pon tus peticiones delante de ti, de Dios, con actitud agradecida. Nuestro problema es que ni para orar sabemos ser agradecidos. Porque oramos con el alma. Nuestra naturaleza humana se queja. Y está bien si lleváramos 2 días convertidos. Estamos aprendiendo, pues debemos de verdad aprender. Debemos aprender. Y la paz de Dios es una promesa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar tu corazón, no te van a dar el empujón y va a explotar dando una aguantada. ¿Entiendes? Porque todo eso es consecuencia de nuestra ansiedad del interior. ¿Cómo? Porque necesitamos que Dios guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero tengo que aprender. Miren, hermano, aprender denota el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. ¡Ay, qué cosas más raras dice Amparo! Apúntalo y acuérdate. La mansedumbre es la capacidad de ser enseñable. Y a veces no somos enseñables ni con los hombres, ni con Dios. Somos rebeldes de servir como el pueblo de Israel. Duros para aprender. Esa capacidad de, me he equivocado, explícamelo otra vez. Me va enseñando mansedumbre y me va desarrollando humildad, porque me está enseñando el otro. Y ahí es donde voy muriendo a mí mismo, a mí misma, a ese yo que todos hemos nacido, heredado del pecado de nuestros antepasados, aunque seamos culpables cuando pecamos. Dice en el verso 8, pensad en esto, el dominio propio que tenemos que desarrollar en la presencia de Dios con la fe, lo tengo que llevar a mi forma de pensar. Yo no puedo dejar que mis pensamientos piensen en lo que les da la gana. Escúchenme, esto es muy importante. Porque según sea el pensamiento, dice en Proverbios, así va a ser tú. Tú eres temeroso porque piensas en cosas malas. Tú eres desconfiado porque piensas mal de los demás. Si la vida me hizo así, bájate de la vida y venga el Espíritu de Dios. Mira qué está diciendo. Pensad en lo digno sobre otra persona. ¿No tiene nada bueno para pensar de esa persona? Controla el pensamiento, contrólalo por amor a ti.
No es por amor a la persona. Amarás al prójimo como a ti mismo. Hazlo por amor a ti. Porque necesitas pensar bien. No puedes tener raíz de amargura. Necesito pensar bien. Todo lo que es digno, lo justo, lo amable, lo honorable. Si hay alguna virtud, algo bueno. Aún el más pecador del mundo algo bueno tiene. Ahí el hijo más pecador del mundo algo bueno tiene. Piensa en eso, domina tu pensamiento. Si algo merece elogio, dice, piensa en eso. En esto dice, fíjate, meditad. El arte que tienen los orientales para meditar. Lo hemos perdido, pensamos lo que le da la gana a las circunstancias que nos rodean. Maneja el diablo y las circunstancias nuestros pensamientos. Que con la crisis que hay, con las enfermedades que hay, con lo que pasa, con lo que dice, y pienso lo que mandan, el televisor, bombardeo, las noticias. Elige tú en qué reflexionar. ¿Alguien me está entendiendo? Bueno. Y dice en otra versión, en esto ejercitaos. Yo no voy a aprender a pensar de la noche a la mañana. Lo más seguro es que mis padres no me enseñaron a pensar. Vengo protestando de los profesores y dice, ay, que ve mi niño y mi niña, pues mañana voy yo y le digo al profesor, y no le hemos dicho al niño, párate. No sigas ni hablando ni pensando así. Por el bien del niño. No lo creemos que amamos cuando escuchamos al que se queja. Dios no escucha al que se queja. Hubiera escuchado a los 10 espías y no los fulminó allí. Lean bien el capítulo, ¿eh? No los fulminó porque Moisés clamaba por ellos. Y Moisés decía, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Que para qué lo has sacado de Egipto? No te lo cargues. Lean bien esos capítulos. Bien, con este ejercicio, con esta disciplina, yo voy reconociendo mis debilidades. Otra vez. Pero es de importante en esta semana, hermanos. Yo sé que ya, y también Noemí nos trató ese versículo y ellas, todos trataron ese versículo de las debilidades. Pero volvía y decía yo, Señor, otra vez, y decía el Señor, sí, mira, te lo voy a dar de otra manera. Así voy a apuntar, para que no se me olvide, decía yo al Señor. Bien. En este reconocer de nuestras debilidades es donde vamos a desarrollar, a reconocer donde no tenemos humildad o mansedumbre. Porque como siempre digo, nadie me la puede mostrar. No quiero que me la muestre. Me voy a defender señalando la falta de los demás. Entonces, ¿cómo lo hago? Él me va a revelar las debilidades. Como a Pablo. Por eso vamos al versículo. 2 Corintios 12:9. Quisiera darlo bien despacito este versículo. Me ha dicho, fíjate que está el apóstol Pablo revelando aquí una relación íntima con la voz del Espíritu. Algo que era muy personal para su vida. Él la dejó escrita. Para ti, para mí, para todos los que queramos de verdad avanzar, elevar nuestra alma, elevar nuestro espíritu, subir de nivel. ¿Cómo lo decimos? Hemos dicho esta frase tan diferente y no quedarnos. Bástate mi gracia. Le estaba pidiendo, Señor, quítame este problema, quítame este aguijón, quítame esta dificultad. No puedo más. ¿Hasta cuándo? Estoy harto, estoy harta. Y dice el Señor, basta mi gracia. Por eso yo me paraba a pensar, primero, que como hemos dicho también, el león conoce sus debilidades, las asume. Cuando yo asumo, reconozco y asumo mis debilidades y que no puedo cambiarlas, voy entrando en humildad y en mansedumbre. Porque es que tristemente, como no podemos cambiarnos a nosotros mismos, escuche, estén atentos a estas cosas que digo, termino por autoengañarme, porque si no me hundo, y no quiero, por eso no escucho mis debilidades cuando alguien, ahora lo repito, no se preocupe, cuando alguien me señala las debilidades,
Como no quiero, ¿por qué no quiero? Porque sé que no puedo cambiar. En lo profundo de mi ser, sé que no puedo cambiar. Y Él me está diciendo que la asuma. Y para asumirla tengo que reconocerla. ¿Qué tengo que reconocer? ¿Que soy más torpe que Eli? Reconócelo. No tengo que venir con una campanilla diciendo, soy la más torpe, soy la más torpe. No estamos hablando de eso. En mi corazón, en presencia de Dios, asúmelo. Porque es ahí donde su gracia me lleva a lo sobrenatural. Es en el asumir de mis debilidades, sean cuales fueran. ¿Qué pasa cuando me voy al sentido contrario? En el autoengaño. Tengo miedo a reconocer mis debilidades y entro en presumir de verdades, con vanidad de otras cosas buenas que tengo. Para yo cubrir mis defectos y mis debilidades y no que mi interior no me compare con nadie, yo levanto mi yo. Y donde tengo fuerzas humanas, presumo de ella. Y tristemente, hermano, eso es lo que me lleva a andar en la carne y no andar en el espíritu. Porque su gracia es la que a mí me lleva a andar en lo sobrenatural y en el Espíritu de Dios. Cuando soy débil, fuerte soy. Es Dios en mí, es Cristo en mí, es Dios el que ha hecho, no por lo que yo valgo, no por lo que me esfuerzo, no por lo que me merezco, pero ya no lo digo vanamente, repetitivamente ante mis oídos para creérmelo, porque no quiero vivir en complejo. Es que lo veo revelada, porque su gracia es revelada en mis debilidades. Sé que son complicadas estas cosas que digo, pero guárdala en tu corazón si notas en tu espíritu que estás de acuerdo. Tu espíritu nota que eso es verdad, guárdalo. Que en su momento será como un salto de vida en tu interior, porque lo comprenderá. Miren, cuando yo tengo este asumir más el aprender junto, da mansedumbre y humildad. Ya esto te lo dejo como frase, nada más, pero no lo olvides. Cuando asumo y deseo aprender, el carácter que es imposible que yo pueda adquirir en mis propias fuerzas, es revelado en mi interior la facilidad que da la mansedumbre y la humildad. Porque es una revelación espiritual del Cordero, para que la fuerza del león venga sobre mi vida. Por eso decía Pablo, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades. Ya no te escondes de tus debilidades, ya no te avergüenzas de tus debilidades, ya no necesitas aumentar en la vanidad de la carne aquello que puede que tengas o puedas que no. ¿Por qué? Porque realmente ves que es que ahí es donde Dios se perfecciona. Quiero hablar un poco porque me quedó impactado en mi corazón. En la reunión de servidores última, cuando hablaron de Hechos 27, hay dos cositas que sabía que era del Espíritu, digo, tengo que algún día que darla. Y me venía en esta de la debilidad, de la necesidad de asumir y de asumir las pérdidas. Si hay algo que yo he luchado muchísimo y he sufrido, es porque no quería asumir las pérdidas. No entiendo, no entiendes, no entendemos con nuestra razón y con nuestra fuerza cómo podemos estar luchando por algo que luego tengan que ser pérdida. Pero si somos guiados por Dios, si esto de verdad lo atiendes con tu espíritu y tu corazón y lo anotas para que Dios te lo revele a solas o con el tiempo, tú verás que esto es un tesoro. Aunque te voy a dar este ejemplo para que Dios te ayude a que te lo revele.
hay pérdidas que son muy necesarias y que no entendemos que es por nuestro bien. Si partiéramos de la fe en su soberanía, en que es Él el que está permitiendo la pérdida y no otros los que te están quitando algo, si entráramos en eso, nos gloriaríamos en las debilidades, en las pérdidas. En Hechos 27, cuando Marco Zapata nos hablaba, conocen la historia, ¿no? Si no la conoce, pues se la leen en su casa. Hechos capítulo 27 es el naufragio de Pablo, con muchos más que iba con ellos. Esta embarcación, porque hay dos cositas que puntualmente me voy, esta embarcación estaba llena de mercancía que iban a vender. Iba rica en mercancía. Lógicamente, a todos les importaba más la mercancía que las personas. Y Pablo, rogando a Dios por las personas, Dios les revela que las mercancías van a sufrir pérdida. ¿Se acuerdan, verdad? Anda, una vez más animoso yo, por favor. Estamos aquí, ¿no? Ninguno se ha cansado ni se ha ido, ¿no? Bueno, en el versículo 4... Pablo o Lucas, que está escribiendo Hechos, nos cuenta que haciéndonos a la vela, y es que esto, quédate de verdad y piénsalo, haciéndonos a la vela, eso es importante, Amparo, importantísimo, navegamos a sotavento, más importante todavía, porque los vientos eran contrarios. ¿Saben lo que es la vela? ¿Saben lo que es la vela, verdad? Sin la vela no hubieran podido navegar a sotavento. Sotavento es que se dejaban llevar por el viento. Es barlovento o sotavento, dos frases que usan en marina. Sotavento es cuando deciden no ir contra el viento. Pero si el viento se hubiera llevado a la embarcación sin izar la vela, lo hubieran dado antes de tiempo, contra los arrecifes y tantas cosas que hay en el camino de los puertos. Y el Señor me mostraba, la vela son los tiempos de quietud en mi presencia, Amparo. Iza la vela, para que yo pueda dirigir tu vida cuando el viento da fuerte. Déjate llevar por los vientos. Y que en esta semana nada más, y no lo voy a contar porque es privado y no es solamente mío, he visto la mano de Dios, porque cuando me da esto y me dice el Señor, déjate llevar por los vientos, yo te aseguro que yo en mi fuerza los vientos los hubiera parado. Cambio el viento. Y cuando siento que Dios, buscándolo en la madrugada, me está diciendo que no pelees contra los vientos, déjate llevar por esos vientos. Iza la vela, izaba la vela. De tal manera hice la vela que cuando la persona que iba conmigo decía, te voy a poner esto que a donde íbamos lo pone en el... ¿Cómo se llama? El GPS. Te pongo un GPS. Dios. No. Exactamente dirme tú a izquierda o a derecha. Voy a ir por donde diga el viento, ni siquiera el GPS. Cuando nos equivoquemos, la culpa la tiene el viento. No quería más GPS. Porque entendía que esa era Dios diciéndome y hablándome. Y vi la gloria de Dios. Y en esto, en resumen, vi la gloria de Dios. Miren, seguimos en el verso 10, donde dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Y yo decía antes, si asumo las pérdidas, en mí crece, ¿qué dije? Nadie se acuerda que no. La humildad. Cuando aprendo asumiendo la humildad, crece o desarrollo la mansedumbre. Y esto es lo que produce en mí su gracia. ¿Qué era su gracia? Preguntaba. Estamos esperando las estrellitas que brillan. Y lo que yo sentí era su gracia para vivir estos acontecimientos sin derrumbarte. Y estar por encima de las pérdidas. Si se leen bien, en el verso 38, dice que hasta aligeran ellos mismos la nave
echando el trigo al mar. Estás desprendiéndote de tal manera que te puedes morir de hambre. Ya tienen asumidas las pérdidas. Pero esto que voy a contar ahora lo dio Marco Zapata. Esto que voy a decir claramente. Este hombre explica. Y dije, esto es de Dios. Fue que mi interior pegó el salto. Si ellos no hubieran perdido todas esas pérdidas, valga la redundancia, en las costas estaban los piratas. Y lo hubiera matado a ellos para quedarse con las cosas que tanto valía. Pero si ellos no lo hubieran asumido por las advertencias y la dirección de Pablo, no hacen esto. Y tú y yo necesitamos aprender a estar en quietud en su presencia para ser dirigido por la vela de su Santo Espíritu y saber que toda pérdida en Dios es ganancia. Pero lo tienes que saber, confesar y hasta gozarte antes de perderla. Y eso es lo difícil. Que en su soberanía, en su inmensa soberanía, Dios sabía que tenía que ver por el bien de la tripulación, pero por el bien de Pablo. Si es que claramente el capitán dice que es que no quería que mataran a Pablo. Por el bien de tu vida, tu hogar puede salvarse. Por el bien de tu vida, aunque se pierdan las pérdidas, aunque tú tengas que colaborar y rendir tú cosas materiales, físicas, ministeriales, lo que sea. Porque ahí está tu fe, tu confianza en que el Todopoderoso, el Soberano, no solamente tienes fe para creer en Él, sino que tienes una fe más profunda para confiar que en medio de las pérdidas Dios sigue siendo Dios. Hermanos, que necesitamos esto. Necesitamos esto, porque ahí está la fuerza. La gracia de Dios llena la vida de Pablo. Y cuando llegan a esa playa y le pica la serpiente, Pablo hace así y se la sacude. Y la serpiente no le hace nada, porque Dios le había dicho, es que es necesario que tú te presentes delante de César. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y la serpiente no va a hacerle nada. Porque Dios sigue siendo Dios hoy también. ¿Cómo necesitamos esto? Reflexionar esto en nuestros tiempos con Dios y en la quietud de su Espíritu. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, terminaba el versículo. No recibo el poder de Cristo luego, sino paso a paso. Cuando estoy diciendo bástate mi gracia, no te apoyes en tu fuerza, no te apoyes en lo que eres, en lo que tienes, no te aferres, confía. Yo necesito la mansedumbre, yo necesito la humildad, yo necesito el dominio propio sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos. Necesito el temor de Dios. Y todo eso me lleva a que su poder, su gracia, su corona, su presencia repose, se pose sobre mi vida. Este morir al yo, porque mira que todo redunda en un morir al yo, me da vida. La muerte es ganancia porque me da vida. Me da vida en el espíritu. Voy cogiendo mayor peso de gloria. Puedo tener paz y serenidad en medio de la tormenta. Fueron días de oscuridad, cuenta Pablo. Y él estaba abajo en el camarote, clamando y teniendo esta comunión de quietud con la presencia de Dios. Él no era nadie, era un esclavo que estaba siendo llevado, era un preso. Pero portaba la paz, portaba la gloria de Dios.
No lo convenza a los demás con grito y con locura y con fuerza. Lo convence el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Salmo 92, versículo del 12 al 15. ¿Para qué quiero yo esta fuerza? Miren, este versículo que voy a dar hace como 2 semanas, creo, que me lo dio el Señor y no sabía que era para ahora. Pero hoy me gozaba en esta semana porque acudí a ello, porque me estaba dando la respuesta a todo esto. Salmo 92, del 12 al 15, me habla de que yo quiero, hermano, yo quiero ser fuerte. Yo quiero la fuerza del león, no solamente para vivir ahora, sino para anunciar su fortaleza en mí. Por este versículo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Escucha, atiéndeme. Plantado en la casa de Jehová, plantado en la presencia de mi Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Florecerán porque correrá la savia desde las raíces de su presencia, en la quietud de su presencia, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la plena confianza de que Dios es Dios en el cielo y en la tierra, el sobrenatural, el creador, el infinito, el único que es eterno. Dice, aún en la vejez, ¿quién me ha dicho a mi vieja? Aún en la vejez fructificarán. No pasaron los tiempos de dar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Mayor fruto, mayor peso. Estarán vigorosos. Son maravillosos, ¿eh? Estarán vigorosos y verdes. Nada de seco, nada de lleno de ira, de queja, de contienda, de pum, 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 machaca que machaca. Verde, con vida. ¿Para qué? Pero mira lo que estaba diciendo. ¿Para qué quiero esta vida? Porque no la quiero para otra cosa ya. Para anunciar que Jehová mi Dios es mi fortaleza. Qué precioso, que no lo he escrito yo, que lo ha escrito el rey David, pero te aseguro que como si lo hubiera escrito yo. Dice, es recto, Dios es recto, y que en Él, eso es lo que quiero yo estar predicando, que en mi Dios, que en el Dios eterno no hay injusticia. Mi Dios es bueno y todo lo que permite nuestra vida es para nuestro bien. Dios es bueno, es justo, es sabio. Es eterno, es nuestro Dios. Gloria al Señor. Susi. Así que eso es lo que me lleva a mí a gozarme en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Este versículo que lo tenía mi madre en la cabecera de su cama y que yo lo tengo en la escalera y que todos los días lo leo, es como si lo hubiera aprendido otra vez de nuevo por primera vez. Jesucristo es la fortaleza de mi vida, en los atrios de su presencia, aprendiendo a dominar el pensamiento, a sujetarlo, a llevarlo cautivo, a cerrar esas grietas por donde se escapan las fuerzas, sea la boca, sea los ojos, sea el oído, porque primero hicieron nidos en el pensamiento y luego en el sentimiento, porque no tenemos que vivir controlados por nuestras emociones. Nuestras emociones están puestas por Dios para que sea yo la que controle las emociones. Sean del temor, sean de alegría, sean de esto. Aquí manda el Espíritu Santo y tú decides de qué espíritu eres. Dios dice, pregúntate de qué espíritu eres. Porque yo quiero ser del Espíritu Santo que está lleno de fruto, de gozo, de paz, de fe, de mansedumbre, de templanza, de su amor. Y estamos en el proceso. Todos estamos en el proceso.
Amén. Dios bendiga.